entre la vida personal y profesional en época de crisis. Es por eso que hablar de teleeducación es muy importante en este momento y tenemos un invitado muy querido, es Ernesto Kruger, es un empresario, un famoso empresario quiteño, por todas las obras que ha hecho y además porque a manera personal puede darnos un gran testimonio acerca de la teleeducación. Buenos días, Ernesto. Hola, ¿qué tal, Daniela? Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos sobre teleeducación. Entiendo que tú ya has manejado este sistema de manera personal. Cuéntanos tu experiencia y qué tipo de consejos nos puedes dar para tomar esto como una alternativa, no descartar, dependiendo cómo se vayan presentando las circunstancias sobre esta Bueno, emergencia. primero esto comenzó hace unos 3 años, porque yo tengo unos hijos, los dos últimos hijos míos, pues básicamente me decían, y eso no sé si puede ser coincidencia: papá, ya no quiero ir a clases, me aburren, la educación es la misma, yo sé más que el profesor, y al final lo que estaba describiendo a mis hijos era de que su educación tiene que ser distinta y enfocada a cada individuo, es decir, cada individuo es diferente y la educación como está matando y quita la confianza y no es personalizada. Entonces cuando, papá, a ver, me hizo una adivinanza y ahí comenzó todo, me dijo: papá, ¿qué son cuatro paredes? eh, 15 minutos para tomar el sol cuando suena una sirena. Entonces yo me quedé pensando y claro, es una cárcel. Y entonces me dijo: sí, eso es lo que es el colegio, papá, no, no, no quiero. Y entonces ahí me planteé lo que habíamos estado ya trabajando con mi esposa, un poquito de pensar acerca de esta opción. Y mi esposa, al principio que no, que la sociabilidad y todo. Y bueno, después ella es la más fan número uno del tema de la teleeducación. Y gracias a Dios ha funcionado y ha sido un aprendizaje también, porque no es mágico de que tú te pasas a esta forma de educación y automáticamente todo es maravilloso. No es así. Tienes que tener un proceso y el proceso ha sido muy interesante de aprendizaje. Hoy creo que con el COVID y este tipo de situaciones que estamos viviendo, hoy todo es tele y la teleeducación va a ser una realidad porque muchos padres después de esto se van a evaluar mucho. Yo he tenido muchas conversaciones con amigos que me han pedido: oye, tú que estabas en esto, ¿me puedes mandar los colegios de tal y tal? Yo, bueno, les he mandado y básicamente hay que entender cómo funciona esto. Primero que nada, tienes que tener conexión, un sitio en tu casa cerrado, con toda la televisión, con un ambiente perfecto para que no haya ruidos y pues se pueda concentrar la persona. Número dos, necesitas un tutor. El tutor puede ser el padre o una madre que tengan paciencia de Matusalén. Entonces, porque no es tan fácil estar sentado al lado de educación. Entonces, ahora que ha habido tiempo, muchos padres dicen: ahora estoy tratando de entender un poco al hijo, pero en esencia necesitas un tutor. Entonces, mi hijo estudia 3 veces a la semana y tiene un tutor que se conecta desde Guayaquil. Generalmente buscamos que sea en inglés, la escuela es en inglés, entonces de entrada el idioma base es inglés. Y a partir de ahí se comienza a darle todos los elementos que necesita, de conocimientos básicos, y luego se va perfeccionando conforme pasas del año en estos temas relacionados con la parte de educación. Y posteriormente tienes que tener un pensum adecuado para la persona, para lo que estudie en el colegio y posteriormente en la universidad. Lo curioso de esto es que al principio mi hijo tuvo problemas de adaptación, el más pequeñito, y luego no solo que tuvo problemas de adaptación, sino también de sociabilización. Comenzó a desasociarse. Entonces, lo primordial de todo esto es que le tengas también actividades complementarias de sociabilidad con muchachos, fútbol, deportes, en fin, Desarrollo de desarrollo de destrezas. destreza. Entonces, al final, ahora y con esta situación, él tiene sus amigos en la red, aunque no pueden verse, pero él estudia de martes a jueves, nunca ha parado en esta situación. Y lo más interesante de todo es que él ha logrado, de alguna forma, ser disciplinado en su forma de estudio. Y su tutor igual. Y bueno, no te niego que a veces se ha quedado dormido de vez en cuando, pero eventualmente ha logrado avanzar y me dice: papá, este año voy a acabar 2 años,
porque realmente la capacidad que pueden tener los niños estamos subdimensionándola. Entonces, ¿por qué tienes que hacer 6 años? Te cuestionas. ¿Por qué tienes que hacer 12? Es demasiado tiempo. Un niño a los 14, 15 años ya puede estar preparado para todo. Y hay casos en que ya chicos de 14, 15 años están yendo a la universidad. Y ahí viene el siguiente paso. Así es, las ventajas que existen como homeschool son varias y nos gustaría, antes de empezar las ventajas, conocer un poco más acerca del sistema y de qué accesos existen para las personas que desean tomar esta alternativa para el siguiente año, de pronto por un poco de temor en el área de salud o inclusive de pronto por el tema de recursos. De pronto no todos estén en la capacidad de pagar los colegios que existían antes con los costos que existían antes. ¿Qué costos tiene esta educación? También es un punto muy importante, Ernesto, que nos Sí, gustaría mira, tocar. el año lectivo vale $1000, ¿sí? En todo caso, es ¿En mucho. todos o existen No, algunas todo el año, alternativas? todo el año. Entonces, el tema es que esto y hay otras opciones más baratas, me explico, Exacto. no necesario. Te puedo hacer una gratis incluso. Entonces, una gratis se llama, Existen claro, se gratis. llama Khan Academy, por ejemplo. Khan es Khan Academy. Entonces ahí está todo el pensum de estudio. Incluso yo ahí repaso algunas cosas que a veces me olvido de economía. Porque los niños, entre comillas, en la escuela tenían economía. Y entonces decía, ok, en economía esto era, me había olvidado. Entonces en Khan Academy es una opción que tú tienes del tema. Y una cosa interesante, Bueno, pero esto de homeschool es solamente para la sección primaria y secundaria como la conocemos aquí. no, esto puede ser. Lo importante hay que entender que una persona puede entrar en esta forma, es un style life, y ahora como estamos viviendo este tema, Correcto. puede ser que primero esto no va a ser rápido, esto va a durar bastante tiempo. Los padres van a tener una nueva forma de proteger la integridad física de los niños y mental. Entonces, por esa razón, de alguna manera, se va a tratar de que esto se expanda más. Y muchos colegios van a tener que tener el aceleramiento de su transformación digital. Entonces, la escuela va a tener que tener el tema, la opción de teleescuela, Teleeducación, teleeducación, homeschool. telescuela, teleschool. Lo importante de todo esto es que lo que interesa es que realmente los niños sean felices. Yo creo que ya, Y se preparen bien también, ¿no? Habías sí, hablado acerca de los tutores. El tutor también debe estar preparado. Y si los propios progenitores, los padres, van a ser los tutores, ¿qué clase de preparación pero yo necesitas? creo que a veces los padres podremos ser los peores tutores, porque estamos ocupados, porque no tenemos tiempo, en fin. Yo creo que hay que tener a un tutor especializado, no necesariamente que haya estudiado una pedagogía. El tutor de mi hijo tiene 19, 18 años. Él hizo esto antes, estudió antes también. Entonces, y lo importante es que sepa hablar bien inglés, que tenga la paciencia, que sea disciplinado. Entonces, es un paradigma nuevo. No importa, y ese es el tema más importante, que esté súper bien, extra, hiper preparado, sino que tenga el deseo genuino de que sea un amigo de tu hijo y con él se diviertan. Porque el asunto es, Puede ser inclusive un vecino y así se optimizan sí, muchos bueno, un recursos. vecino, así como decir, el primer vecino, no, sino alguien que haya tenido la experiencia de haber compartido. El chico tutor de mi hijo, él ha tenido la experiencia de haber estudiado un homeschooling antes. Entonces él entiende el proceso, después, y terminó el colegio en homeschooling. Entonces, el homeschooling ha existido para los deportistas, por ejemplo. Ha existido para un montón de gente. Ahora, ¿qué es lo que está cambiando? La forma como te estudias y cómo manejas. Y ahí mi hijo, el tercero, que justo hizo la bronca porque ya no quería ir a la escuela y terminó con las justas porque de los de 100 días creo que asistió 50, porque el resto no quería saber nada, se aburría y acababa mucho y era buen estudiante. Y ahora está él haciendo un proyecto que estamos trabajando con Natalie Selly de hacer una escuela en este contexto nuevo que se llama Flip School, en donde todo el ambiente, todo el pensum es basado en nuevas tecnologías. Tu pensum se construye en base a inteligencia artificial, su pensum se construye un pensum para cada persona, no es un pensum para todos. Entonces es una nueva forma que se está trabajando y mi hijo este proyecto lo estamos trabajando con Natalie Seri, que ha tenido notable éxito en todo el proceso de educación de Guayaquil. Y eso es, Ernesto, perdón.
De hecho, estábamos ya familiarizados con la educación a distancia, pero en la universidad, Ujú. en una opción de tercer grado. Para primaria y secundaria podría resultar un poco difícil de aceptar la idea porque es difícil. Hay muchas personas que pueden estarlo escuchando incluso por primera vez, pero dadas las circunstancias económicas, sociales y sanitarias, puede ser una alternativa. Sí. En ese sentido, nos has detallado algunas Ujú. opciones como Khan, que me dijiste que incluso es gratuita También. completamente. Estas opciones son a nivel internacional. ¿Cómo las podemos aplicar en el Ecuador para hacerlo un poco más práctico? Mira, lo importante de todo esto que estamos hablando es que efectivamente va a haber unos cambios de paradigmas. Entonces, yo sí sugiero que los primeros años de la educación no se puede reemplazar con esa escuela del aprendizaje de las matemáticas básicas, de aprender a leer, de aprender a escribir, de aprender a socializarse. Entonces, hasta tercer grado, creo que es fundamental de que exista este tipo de relación con una maestra especialista parvularia. A partir de ahí viene cualquier cosa. Es decir, que Según tu sí, experiencia. y es según lo que estamos diseñando en esta nueva institución que vamos a lanzar en los. En Flip, sí, cuéntanos un poco más acerca de Entonces, Flip. esta institución básicamente lo que pretende es ser una forma nueva de enseñanza en cuanto al nueva alternativa de educación. Primero, tiene una especie de lo que denominamos nosotros un sistema educativo no convencional, y que básicamente lo que va a proponer es la creación de nuevas destrezas a la nueva economía. Entonces, básicamente es una solución que se basa en un sistema educativo de vanguardia adaptado específicamente a las nuevas generaciones que estamos viniendo, con nuevas metodologías de enseñanza y con orientación vocacional específica con el propósito de crear conocimiento. Entonces, esto de aquí básicamente tiene muchos objetivos, ¿no? Nosotros vamos a tratar de innovar una educación anticuada, con orientación con pensum específico. Vamos a tratar de que ya a partir de los 15 años o un estudiante sigue estudiando en la universidad porque necesita o ya se está formando una empresa el mismo. El profesor cambia en este sentido de ser profesor a ser mentor, que es muy distinto al tema. Entonces, ahí hay nuevas metodologías y en este sentido, hemos estado hablando con Jürgen Klarik, un amigo mío que trabaja, que he tenido, con él hemos partido mucho del tema de la educación y justamente él Educación. lanzó un video que se llama Un crimen llamado educación que está en YouTube, que lo recomiendo. Entonces ahí habla claramente de todos los fenómenos y nosotros queremos compartir que cambiar la educación y para eso, como te dije, tiene educación vocacional personalizada sobre la base de eso, porque hay un dicho que dice, tú no puedes, si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un estúpido. Y eso es lo que pasa con los estudiantes. Muchos son buenos para el arte, otros son buenos para la matemática, otros son buenos para la biología, pero no le vas a enseñar a todos lo mismo, ¿me explico? Es decir, si hay alguien bueno para el arte, no le va a gustar las matemáticas. Entonces, ese es el concepto y sobre ese, básicamente un pensum que, como yo te dije, de 3 a 5 años un pre-kinder, asistencia tradicional, de 5 a 8 años la asistencia tradicional con enfoque en lectura, escritura, matemática básica, y luego de 8 a 12 años viene materias generales, como por ejemplo relaciones humanas, idiomas, inteligencia emocional del ser, nutrición y alimentación, y ya más especializaditas en función de la persona, STEAM, o sea, todo lo que tiene que ver con matemáticas, ¿no es cierto? La parte de tecnología, computación, deportes, oratoria, ciencias naturales, ciencias sociales, arte. Entonces, eso de 8 a 12 años. Después de 12 a 15 años, viene el aprendizaje por proyectos, el proyecto de enseñanza. Entonces, aquí viene ya materias generales. Perdón, ¿qué es de lo que se va a encargar Flip en esa Sí, en etapa? eso estamos justamente diseñando, en donde lo importante aquí sería la gestión de emociones, la investigación de herramientas, el conocer. Estoy seguro que tú, con tu nueva realidad, te tocó aprender a usar esta herramienta. Te aprendió a hacer. Por Entonces, si te supuesto. das cuenta, Y me sí, costó, claro, ya me créemelo. imagino. Entonces, toda esa capacidad de aprendizaje de cosas nuevas, cuando alguien ya viene preparado eso, rápido se adapta.
Y en cambio, muchas empresas no han podido hacer teletrabajo porque no estaban preparados. Muchas personas no están preparadas para la tele, lo que sea, y peor para la teleeducación. Entonces, este es un proceso que va a ser muy, muy interesante desde el punto de vista de sociología y lo que vamos a ver. Pero yo creo que hay que apostarle mucho a esto porque creo que es el futuro. Excelente, Ernesto. Para recopilar un poco, entonces, existen opciones acerca de homeschool para las personas, para los niños, los chicos que están aprendiendo. Creo que la modalidad de trabajo puede cambiar en función de las nuevas necesidades de la sociedad, que definitivamente se van a ver modificadas por esta crisis que estamos viviendo a todos los niveles y que ha impactado a todas las personas. Muchas gracias, Ernesto, por tus criterios, por compartir con nosotros tu experiencia. Vamos a dejar en los comentarios algunos de los enlaces que tú puedas compartir con nosotros para que las personas investiguen y se informen mejor sobre esta alternativa que existe. Muchísimas gracias. Un Chao. saludo.